Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Keren Bürsin se ha convertido recientemente en tema de conversación frecuente en la prensa sensacionalista debido a su enfoque amoroso. Cada vez hay más opiniones de que el actor ha adoptado una postura más sencilla y libre en sus relaciones. Sus allegados comentan que Bürsin usa un lenguaje mucho más claro que antes al definir los vínculos emocionales. Para él, el amor ya no se trata de posesividad, sino de dar espacio. Este enfoque coincide con sus declaraciones en una entrevista reciente. El amor primero exige libertad, una frase interpretada como un breve resumen de esta nueva etapa. Tras su ruptura con Melissa Tappan, se rumorea que Keren Bürsin ha pasado por un periodo de introspección sobre sus relaciones. Se dice que se ha reevaluado a sí mismo y sus expectativas durante este proceso. Se afirma que el actor ha priorizado evitar la presión en las relaciones emocionales. Sus amigos cercanos dicen que Bürsin ahora se encuentra con una mente más tranquila y despejada. Este cambio se refleja tanto en su vida privada como en su perspectiva de la vida. En esta nueva etapa, Keren Bürsin muestra un enfoque menos dramático de sus emociones. Su nueva relación con Celine Yayolu hace aún más visible este énfasis en la libertad. Circulan rumores frecuentes de que la pareja se comunica sin restricciones. En los círculos de chismes, se comenta cómo esta relación se está alejando de las normas clásicas. Se observa que Keren Bürsin se comporta de forma más relajada y natural durante este periodo. Se dice que prioriza los sentimientos sobre las reglas al definir el amor. Esto revela claramente una transformación en la filosofía de vida del actor. El lenguaje que utiliza Bürsin en sus entrevistas también insinúa este cambio. Se aprecian expresiones más sencillas, claras y distantes. En lugar de glorificar el amor, parece tratarlo como una parte natural de la vida. El actor enfatiza que los lazos emocionales no deben vulnerar la libertad individual. Este enfoque ha generado diferentes interpretaciones entre sus fans. Algunos consideran esta postura valiente, mientras que otros la consideran distante. La nueva comprensión del amor de Keren Bürsin también se compara con sus relaciones pasadas. Sus relaciones previas, más intensas y públicas, se recuerdan. Ahora se aprecia un enfoque más tranquilo y controlado. Se dice que el actor prefiere compartir menos sobre su vida privada. Esta actitud sugiere que busca el equilibrio interior. Incluso al hablar de amor, Bürsin mantiene sus límites. Los rumores sugieren que este enfoque es una decisión consciente. Está simplificando todo en su vida, incluyendo sus relaciones. Supuestamente ve el amor no como una carga de responsabilidad, sino como un espacio para compartir. Esta perspectiva lo distancia de la imagen clásica del hombre romántico, sustituyéndola por una postura más moderna e individualista. La actitud de Bürsin se alinea con la comprensión de las relaciones de la nueva generación. Según sus allegados, Keren Bürsin ya no necesita las relaciones para expresarse. Cree que proteger su propio espacio es fundamental para una relación sana. Por lo tanto, establece claramente sus expectativas en sus relaciones desde el principio. Aboga por la libre expresión de las emociones. Punto mulakenti. Unverano tonto conto. Niazeno paritino pevaskande. Grande restricción. Delaendo digae. Aboga por la libre expresión de las emociones. Este enfoque también previene posibles conflictos en las relaciones.
Bursin describe este periodo con la palabra equilibrio. Se dice que su relación con Selin Yagyoglu se alinea con esta búsqueda de equilibrio. Se afirma que la pareja está estableciendo un estilo de comunicación que les permite espacio mutuo. Los círculos de chismes dicen que esta relación progresa de forma discreta, pero constante. Los comentaristas sugieren que Kerem Bürsin parece más tranquilo durante este periodo. Se dice que vive sin poner el amor en el centro de su vida, lo cual se considera el reflejo más claro de su nueva filosofía. El énfasis de Kerem Bürsin en la libertad no se limita al amor. Una simplificación similar se nota en su enfoque general de la vida. Se dice que evita los patrones repetitivos. El actor se preocupa por la realidad del momento, no por las expectativas. Esta actitud lo hace más introvertido, pero más fuerte. Bürsin está progresando hacia una transformación silenciosa. En el mundo del chisme, esta nueva postura se interpreta de diferentes maneras. Algunos la ven como una vía de escape, mientras que otros la consideran un signo de madurez. Kerem Bürsin, sin embargo, no responde directamente a ninguna de estas interpretaciones. En cambio, prefiere usar frases claras, pero concisas en sus entrevistas. Este silencio solo alimenta la curiosidad. El actor habla más a través de su actitud que de sus palabras. Este enfoque, que argumenta que el amor solo puede existir con libertad, distingue a Bürsin. Enfatiza la importancia del espacio mutuo en las relaciones, priorizando el compartir sobre la posesividad. Esta perspectiva se destaca como uno de los debates fundamentales en torno a las relaciones modernas. Kerem Bürsin está en el centro mismo de este debate, pero lo hace no mediante una estrategia consciente, sino mediante una postura natural. Los fans del actor siguen de cerca esta transformación. Y mientras algunos dicen extrañar su antigua faceta romántica, otros encuentran su nueva actitud más genuina. El distanciamiento de Bürsin despierta la curiosidad. Aunque se habla de su vida amorosa, evita dar detalles. Esto demuestra que él tiene el control. Kerem Bürsin prefiere dejar que las cosas sucedan en lugar de contarlas. Otro tema que se menciona con frecuencia en los círculos de chismes es la paz interior de Bürsin. Según sus allegados, el actor se siente más equilibrado durante este periodo. Evitar la presión de las expectativas en las relaciones lo hace sentir más tranquilo. Ve el amor como un complemento. Esta perspectiva también reduce la carga emocional. Kerem Bürsin parece haber descubierto el poder de la simplificación. Esta calma también se nota en el periodo en que estuvo vinculado con Selin Yagyoglu. El hecho de que la relación no se viva en público se interpreta como una decisión consciente. El deseo de Kerem Bürsin de proteger su espacio privado cobra protagonismo. El mundo del chisme observa de cerca este silencio. Sin embargo, cada vez es más difícil trazar una imagen clara. Bürsin mantiene conscientemente un aire de ambigüedad. La frase ideal, amor, exige primero libertad, se ha convertido en la expresión más comentada de este periodo. Esta afirmación se percibe como un breve resumen de su nueva filosofía de vida. Con ella, Kerem Bürsin define sus límites, prioriza la individualidad al definir el amor. Este enfoque lo lleva fuera de las normas convencionales. El actor traza discretamente su propio camino. El mundo del espectáculo sigue de cerca esta nueva etapa de la vida de Kerem Bürsin. Cada declaración, cada silencio, se interpreta por separado. Sin embargo, Bürsin
sabe cómo gestionar esta atención. Parece buscar menos caos y más equilibrio en su vida. Su amor también se moldea según este equilibrio. Keren Bürsin continúa su camino con una comprensión del amor centrada en la libertad. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios